Santo, 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 Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a estar enfocados en Efesios capítulo 1 y vamos a ver el desarrollo de lo que es la vida espiritual o la vida de un cristiano y el momento en que éste decide dejar de servir a Dios. Una de las preguntas que se hacen es ¿cómo identificamos cuando alguien ya no sirve a Dios? ¿Cómo nos damos cuenta cuando el Espíritu de Dios ha abandonado a alguien que una vez fue rescatado para el perdón de sus pecados? Una de las preguntas que siempre se hacen es ¿cómo sabemos quién sí es hermano y quién no lo es? Jesús, cuando enseñó las parábolas, hizo un excelente trabajo diciendo acerca de la parábola del trigo y la cizaña, que en el campo, que en la parcela, que en el terreno, se siembra el trigo y después en la noche viene el enemigo de aquel hombre y siembra la cizaña. Y los dos crecen. Y al parecer, de vista, los dos son iguales. Pero cuando te acercas a mirar, hay una gran distinción entre ellas que solamente la pueden separar aquellos que conocen muy bien los campos. Cuando nace el fruto del trigo, entonces el fruto hace que el trigo se empiece a doblar. Y la cizaña, por su ausencia de fruto, permanece de pie. Se cree que es porque los que tienen fruto son humildes, se humillan siempre ante Dios. Y aquellos que solamente aparentan, que solamente muestran como si fuesen, pero no lo son, siempre están con una punta soberbia, de pie, marcados, queriendo sobresalir en una vanagloria increíble. En Efesios capítulo 1, en el versículo 13 al versículo 17, Pablo describe a todos aquellos que hemos sido adoptados por Dios y hemos sido hechos miembros de su familia. Y dice, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con él en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es interesante que se utiliza la palabra espíritu, una parte interna. La palabra espíritu en el griego es pneumata o neumata, que indica aire o viento, así se traduce muchas veces en la escritura. Cuando Nicodemo está hablando con Jesucristo, Jesús le dice, ¿acaso tú sabes de dónde viene el aire? Viene de un lado y se va hacia el otro lado, ¿sabes de dónde proviene? Hablando de una manera interesante acerca de lo que es esta parte neumata o neumata, que es espíritu. ¿Qué es un espíritu? El espíritu puede ser distinguido en la escritura y se muestra como algo que está conectado con el más allá, con lo eterno. Nosotros vivimos en lo secular, en lo terrenal, en lo temporal, en la tierra. Y nuestro cuerpo es físico y nuestro cuerpo fue tomado del polvo de la tierra. Pero dentro de nosotros también hay algo que hace que este cuerpo se mueva.
Santiago en el capítulo 2 dice que cuando el cuerpo no tiene el espíritu está muerto, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así que se empieza a entender esta idea del espíritu como algo que mueve el cuerpo físico. Pero tenemos que tener cuidado porque la palabra espíritu no solamente se utiliza ahí en Santiago, sino en otras partes de la escritura. Y es que lo que tenemos que saber es que cuando decimos espíritu, estamos tocando algo espiritual, algo no físico, no secular, algo espiritual. Y unas cosas que tenemos que entender aquí cuando dice el apóstol Pablo que él se recuerda mucho de los efesios, que él entendía que habían sido adoptados porque habían oído de la verdad, el evangelio del Señor Jesucristo, el cual es un evangelio de salvación. Pero después dice, doy gracias y estoy orando por ustedes. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Dios, versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu. Y tenemos que entender que espíritu es algo espiritual, algo que no se puede ver, neumata o como un viento para que se entienda de una forma secular. Dice espíritu de sabiduría. Y es que hay varios tipos de espíritu, según dice la Escritura. Podríamos ver a través de la Escritura que hay varios tipos de espíritu. Aquí en este caso se dice que Pablo está pidiendo a Dios para que tengamos espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. Esto es que nosotros tenemos que llegar a comprender lo que no se ve, lo que no es secular, lo que no es temporal. Y Pablo oraba para que cada uno de nosotros y los efesios pudieran entender esa parte, un espíritu de sabiduría. Pero hay varios tipos de espíritu. Está el espíritu de sabiduría, como se puede ver aquí, un espíritu que procede de Dios. Pero si viéramos también en la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 11 y 12, dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea que Pablo oraba por el espíritu de sabiduría, pero Pablo entiende también que hay otro espíritu, y este es el espíritu del mundo. Se encuentra el espíritu del mundo y se encuentra el espíritu de sabiduría. Y dice, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y aquí miramos que hay un cierto tipo de espíritu que tiene sabiduría, que es una corriente mundana del mundo. Así que lo que mueve las masas y lo que mueve la gente y lo que hace que el ser humano peque no es el espíritu de sabiduría que viene de Dios, sino es el espíritu del mundo, el cual opera en los hijos de desobediencia. Si regresamos a Efesios, en el capítulo 2, se puede ver otra vez esta idea del espíritu. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 1, 2, 3 y 4, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Es interesante que diga aire, un sinónimo griego de neumata, de espíritu. Esto es que hay alguien en el mundo, alguien que tiene el espíritu del mundo, alguien que gobierna sobre el mundo, al cual se le llama aquí príncipe, el príncipe que tiene el poder del aire, de los espíritus, el príncipe de la potestad, del poder del aire. Y luego le llama a este príncipe el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es interesante porque nuestro cuerpo físico tiene un espíritu. Y el espíritu es lo que le da vida al cuerpo físico. Pero hay otro espíritu, según dice la Escritura, que es el espíritu de sabiduría. Y el espíritu de sabiduría te permite revelar o entender el conocimiento de Dios. Esto es que cualquier persona puede leer la Biblia, puede escuchar mensajes, sermones, estudios bíblicos, pero el conocimiento no es suficiente. Pablo oraba no por el conocimiento de los efesios, Pablo estaba orando para que recibiesen ellos un espíritu de sabiduría, de sofía en griego, de sabiduría. ¿Para qué? Para que fuese revelado el conocimiento. Esto es que la gente puede conocer acerca de Dios, no indica eso que ha quitado el velo en cuanto al conocimiento de Dios. Esto quiere decir que la gente puede tener conocimiento bíblico, no quiere decir eso que la gente
será sabio para practicar el conocimiento bíblico. Aquí podemos ver en Efesios 2 que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, hijos de enojo. Cuando uno tiene hijos y su hijo comete un error o hace algo que está incorrecto, uno se enoja, se pone triste, pero se enoja, se llena de ira. En el lenguaje hebreo, en el Antiguo Testamento, cuando dice, por ejemplo, Jonás en su libro, o cuando dice, por ejemplo, el salmista que Dios es tardo para la ira. Si pudiéramos traducir el lenguaje hebreo palabra por palabra, lo que está diciendo es, Dios tiene una nariz muy grande. ¿Por qué? Porque puede respirar en su nariz y al respirar se puede calmar, se puede tranquilizar. Cuando nosotros, dice la Escritura, que vivíamos antes bajo la potestad de los espíritus, del espíritu del mundo, bajo aquel espíritu que operaba en nosotros, como si nuestro cuerpo fuese un automóvil o una bicicleta, como si nuestro cuerpo fuese un avión, y como si el príncipe de la potestad del aire, aquel espíritu, estuviese dentro de nosotros y operase. Le dijese al cuerpo, vete a la derecha, vete a la izquierda, haz esto, haz aquello. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne. O sea, el espíritu que operaba en el cuerpo era un espíritu que provocaba vivir no conforme a la parte espiritual solamente, sino para vivir conforme a la carne, lo que la carne quería ser, lo que la carne quería tener. Y no solamente la carne, dice, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, porque nuestro pecado le causaba ira a Dios. Nuestro pecado que era provocado por aquel que operaba en nosotros, nuestro cuerpo. Nuestro pecado que era operado por aquel que tenía la potestad del aire. Nuestro pecado que era operado por aquel que tenía el objetivo de colocarnos delante de Dios como hijos de ira, con gran enojo por parte de Dios. Pero Dios es rico en misericordia. Dios es un Dios que es tardo para la ira y que a pesar de los pecados que tuvimos, pudo respirar, como decían en México hace años, en aquella campaña, pudo contar hasta 10. En el caso de Dios, pudo contar hasta la eternidad, por todo el tiempo, para estar tranquilo y vernos y rescatarnos. Eso éramos antes, personas que operábamos conforme al espíritu del mundo, personas que operábamos conforme al espíritu de desobediencia, personas que operábamos conforme a aquel que tenía la potestad del aire, el príncipe. Esto es el diablo, esto es el enemigo, y dice la potestad del aire porque está hablando de todos los espíritus inmundos, o lo podríamos considerar como los demonios. En Lucas capítulo 4, versículo 31, Lucas 4:31, se puede mirar cómo ahora se puede hacer más palpante esta idea de un espíritu del mundo, de un espíritu que opera en alguien que está desobedeciendo y lo hace hijo de ira, de aquel que tiene la potestad del aire. Dice ahí, Lucas 4:31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo. Mira cómo dice aquí. O sea que el espíritu del mundo, esta sabiduría humana de la tierra, del mundo, que se ha formado por el príncipe de la potestad del aire, este espíritu del mundo se puede ver más claramente en el Evangelio, y dice que ese espíritu no es un espíritu de sabiduría, no es un espíritu limpio, no es un espíritu de vida como el que nos hace vivir en el cuerpo físico, no, es un espíritu de demonio inmundo. Y la palabra demonio en el griego es demonion, que significa los adversarios, los contrarios. Y dice que este espíritu de demonio es inmundo, no es limpio, es impuro. Esto es, no merece estar sobre la tierra, porque no mereció estar en el cielo, porque
abandonó su dignidad, según Judas, versículo 6. Y dice que este espíritu de demonio inmundo tenía a este hombre y él exclamaba, porque cuando el espíritu de demonio inmundo vio a Jesús, lo reconoció. Pues este espíritu de demonio inmundo había estado en la presencia de Dios. Pues este espíritu de demonio inmundo, que antes de ser espíritu de demonio inmundo era un ángel, ahora era un ángel caído, y por no estar bajo la voluntad de Dios, se ha vuelto un adversario contrario, un demonio. Y es inmundo porque no merece estar en la presencia de Dios. Es inmundo porque tuvo la oportunidad de vivir la eternidad con Dios. Es inmundo por eso, pero no lo quiso hacer. Por lo tanto, decidió ser adversario, ser contrario, y ahora llegó a la tierra y encontró en este hombre un lugar donde morar. Este espíritu de demonio inmundo ahora estaba operando en este hombre y lo estaba haciendo un hijo de ira y lo estaba llevando a desobedecer. Pero cuando este hombre ve en Capernaum a Jesús que viene, el espíritu que controlaba el cuerpo físico de este hombre lo reconoce a Jesús. Cuando lo reconoce, le dice así: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque este demonio había estado antes en la presencia de Dios. En el tiempo eterno había estado en la presencia de Dios. Él había estado en la presencia de Dios y se había convertido en un contrario. Y había sido aventado porque no guardó su dignidad. Y ahora estaba en la tierra y estaba buscando dónde estar. Y había encontrado un lugar donde morar, ir a la casa o el cuerpo o la vida de aquel hombre. Y este espíritu de demonio inmundo hacía que este hombre fuese un hijo de desobediencia. Pero aún así, cuando ve a Jesús, lo conoce y él declara y dice: yo reconozco quién eres el Santo de Dios. Es increíble que los espíritus reconozcan a Dios, sepan quién es Dios. Y como dice Santiago capítulo 2, en el versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen que, y tiemblan, y tiemblan. Cuando una persona oye la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y obedece a él a través de la confesión, arrepentimiento y bautismo, ahora viene a morar en él el Espíritu Santo, el cual empieza a tomar orden, empieza a ordenar los pensamientos, la vida del hombre, empieza a dirigirlo como debe ser dirigido, empieza a guiarlo para que ese cuerpo, para que ese hombre viva conforme al Espíritu. Sin embargo, siempre hay un riesgo, porque cuando viene el Espíritu Santo, cuando uno es bautizado, salen aquellos espíritus de demonios inmundos, sale aquel príncipe de la potestad del aire que habitaba en nosotros, que operaba en nosotros para ser hijos de desobediencia, y cuando sale aquel, el espíritu o los espíritus andan buscando dónde morar. En una parábola hermosa en Mateo capítulo 12, Jesucristo lo enseña de una manera muy amplia. Cuando se hace la pregunta, ¿cómo sé si yo soy hijo de Dios? ¿Cómo sé si yo soy un verdadero hijo de Dios? Desde el exterior, cualquier persona puede juzgar o calificar o decidir basado en tus obras de la carne. Porque es lo que manifiesta lo que uno tiene por dentro. Manifiestas son las obras de la carne, dice Romanos capítulo 8. Y también se puede manifestar el fruto del Espíritu, donde podemos ver esta lucha interna en todos los seres humanos, pero podemos ver cómo el Espíritu puede regresar a aquel que ha sido rescatado de las tinieblas
puede regresar y ahora viene con mucho más poder. ¿Cómo podemos juzgar si una persona, un hermano, una hermana o alguien que asiste a la iglesia todavía es hijo de Dios? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Dice aquí en Mateo capítulo 12, versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿cuándo? Ya vimos Efesios 2. Ya vimos cómo fuimos despojados del espíritu que operaba en nosotros. Cuando sale del hombre, dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Esta es una realidad que pasa cuando alguien es bautizado o cuando alguien ha creído el evangelio y cuando alguien realmente se ha convertido basado en el patrón divino del Nuevo Testamento. Y dice, ahí dice que anda buscando reposo y no lo halla, lo busca y no lo halla, no sabe dónde encontrarlo. Dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Cuando nosotros hemos venido a creer en Jesús, cuando hemos venido a obedecer el evangelio, no solamente nuestros pecados son perdonados, no solamente recibimos el don del Espíritu Santo, si hablásemos en una forma de metáforas, en un símil o una parábola, lo que está diciendo aquí es que la casa de nosotros es desocupada. ¿Por quién? Por el espíritu de demonio inmundo, o por el príncipe de la potestad del aire, o por el espíritu del mundo. Y dice, la haya desocupada, no vive nadie ahí, está barrida, está limpia y adornada. El Espíritu Santo mora en nosotros y al morar no solamente nos dirige, adorna nuestra vida. Como dijera Pablo a Tito, que el que hace la voluntad de Dios puede adornar la doctrina de Cristo. Y la casa está ordenada. Por eso una persona se identifica cuando su casa está ordenada, cuando su casa está barrida, cuando su casa está desocupada. Tristemente, el apóstol Pablo lo dijo, pongan un separador ahí en Mateo 12. Pablo lo dijo de una manera muy clara porque en la iglesia, me da tristeza decirlo, el apóstol Pablo lo explicó, los apóstoles lo mencionaron. En la iglesia, tristemente, hay muchas personas que simplemente están aparentando ser cristianos y no lo son. Hay mucha gente que claman diciendo que ellos son miembros de la iglesia, pero que sus obras los reprueban. Que el tipo y el estilo de vida que tienen los hace reprobables. El apóstol Pablo, en primera carta de Corintios capítulo 5, versículo 11, cuando está corrigiendo ese problema con una persona que estaba fornicando, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Esto es, estaba sentado en el edificio de la iglesia en Corinto, se reunía en los servicios, cantaba en los servicios, oía la palabra de Dios y posiblemente participaba de la cena, pero la vida que vivía no era conforme a la voluntad de Dios. El príncipe de la potestad del aire todavía habitaba en él y se hacía visible porque era un fornicario. Y Pablo dice a todos, no se equivoquen. Cuando tengan convivencias, que ahorita por la pandemia casi no hay, pero cuando tengan convivencias y se sienten a comer, fíjate con quién te sientas. No sea que te estés sentando con el mismo diablo, con el príncipe que opera en esos hijos de desobediencia. No te sientes a comer con fornicarios, pero no habla de los del mundo, está hablando de los que se dicen ser hermanos y no lo son. Judas, de una manera más amplia, lo explica también. En Judas versículo 12, cuando habla de ellos, dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muerto y desarraigados. ¿Por qué 2 veces muerto? Porque murieron una vez y después como que resucitaron en Cristo y volvieron a morir otra vez. Esta parte es muy interesante
porque empieza a describir a aquellos que realmente no son hijos de Dios, pero se hacen creer hijos de Dios. Tristemente hay tanto sinvergüenza en los lugares de reunión que puedes mirarlo, puedes palparlo, y la iglesia no puede progresar porque hay muchísima carnalidad. Hay muchísima gente que no ha entendido lo que Dios quiere de ellos. En Pedro, en la segunda carta de Pedro, cuando él lo está describiendo de esta manera, lo hace así. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, en el versículo 12, dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar deleites cada día. Solo toma convivir con un hermano o una hermana, que se dicen ellos, pasar unos días con ellos, para ver si realmente son personas que viven conforme al Espíritu de Dios o conviven conforme al Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí, solamente unos días toma. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo habla la persona? ¿Cómo se expresa la persona? ¿Cómo juzga la persona? Ahora en el mundo virtual, todo lo que postea en los medios, puedes darte cuenta del tipo de persona que es. ¿Quién realmente está operando en ese ser humano? ¿Quién realmente está operando en esa persona? ¿Tú sabías que la iglesia primitiva nunca se hizo llamar así cristianos? Nunca dijeron yo soy cristiano, sino más bien que en Antioquía, cuando se dieron cuenta que eran imitantes de Jesús, fueron llamados cristianos por primera vez. Esto es algo muy interesante. Y aquí dice que estas personas, dice, buscan la delicia, el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Son hermanos que mientras estás comiendo con ellos, están mirando a una mujer en una forma impropia. O a veces, tristemente, podría ser a una hija del Altísimo. Son gente que no respeta. Son gente que no tienen control ni dominio propio. Pedro dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes. Son personas que seducen a mujeres que visitan la iglesia o a hermanas, a jovencitas o a niñas. O también puede haber el día de hoy mujeres que estando solas no tienen ninguna santidad, sino que con desfachatez se expresan de una manera impropia, coquetean y hacen cosas que van totalmente en contra de la voluntad de Dios. ¿Puede acaso operar ahí el Espíritu de Dios? ¿Eso es lo que el Espíritu de Dios es? ¿Adulterio? ¿Carnalidad? ¿Inmundicia? Cuando sigue el apóstol Pedro, luego dice ahí en el versículo 20, dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Fíjate, es peor que el primero. Pero si lo ponemos en paralelo con lo que dijo Jesús en Mateo 12, cuando este espíritu regresa y encuentra la casa barrida, desocupada y adornada, dice, entonces va, 12:45 de Mateo, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es difícil confiar en la gente. Es difícil confiar en la gente del mundo porque el príncipe de la potestad del aire opera en ellos. Se tiene que confiar solamente en aquellos que son gobernados, que son ordenados, que viven conforme al Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa cuando alguien dice que vive conforme al Espíritu de Dios y no es así? ¿Qué pasa con alguien que ha puesto su mano en el arado y ha decidido mirar hacia atrás? Ese hombre, esa mujer no es digno o digna del reino de los cielos, según lo dijo Jesús. Porque ese
esa persona, cuando una persona viene a Cristo y cuando una persona decide después de vivir la comunión con el Señor, de regresar al pecado, dice que ya no están viviendo en ese ser humano solamente un espíritu inmundo, son 7 peores con ellos. Y tristemente en la vida hemos visto mucha gente así, que deja el camino de Dios y no hay freno total por las cosas del mundo. Pedro en paralelo dice así porque versículo 20 dice, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cómo puede una persona saber si alguien tiene el Espíritu de Dios? ¿Se acuerdan de la oración de Pablo en Efesios? Oraba para que Dios les diera un espíritu de sabiduría y revelación en cuanto al conocimiento que habían recibido. ¿Por qué esto era importante para Pablo? Porque no solamente se trata de conocer la Biblia, se trata de entender la Biblia y sobre todo de practicar la Biblia. En segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, aquel que está sobre el espíritu de demonio inmundo, puede cegar el entendimiento del incrédulo y puede cegar el entendimiento aún de aquellos que una vez fuimos rescatados de las tinieblas. Por eso Pedro dice, el postrer estado es peor que el primero. Jesús dice, la casa no tiene un demonio, ahora tiene 7 peores que él, y el postrer estado es peor. Y entonces te empiezas a dar cuenta de una vida espiritual en la que vivimos, donde la vida es complicada, donde las cosas son serias, y donde nosotros tenemos que pedirle a Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que el diablo nunca cegue nuestro entendimiento. Porque muchos escuchamos y escuchamos y de nada nos sirve y seguimos viviendo igual. Y no hablo del incrédulo, hablo de nosotros que somos creyentes. Escuchamos y escuchamos lo que Dios quiere de nosotros y seguimos viviendo para darle gozo a los deleites de la carne. Y por eso a veces nos cuestionamos si nosotros somos o no trigo. Porque el trigo siempre está doblado, siempre se humilla. Porque aquel que se humilla será exaltado. Pero aquel que es soberbio, aquel que le dicen, no es correcto lo que haces, aquel que le dicen, esto está mal, y aún así no le importa, sino que se goza, se excusa, se anula el juicio. Aquella persona o personas están destinadas a una perdición total. Y esta tarde tenemos que entender que si el tema es un momento con Jesús, la pregunta que nos debemos hacer es si realmente estamos caminando con Jesús o no. El problema de las iglesias es ese. El problema de las iglesias es que excusamos que una persona viva conforme a la carne y no reprendemos las obras infructuosas de las tinieblas. A veces callamos y el que calla otorga. El problema de las iglesias es que hay miembros que no viven una vida de una total conversión, sino que su vida está profundamente operada por el príncipe de la potestad del aire. El problema de la iglesia hoy en día es que no pedimos al Creador que nos dé un espíritu de sabiduría y revelación para entender lo que Dios nos dice. Hebreos capítulo 5 nos dice, ya debiendo ser ya maestros. ¿Por qué? Porque debimos haber ya dado el estirón y a veces no sucede.
Si estamos en un momento con Jesús, la pregunta que yo te quiero hacer esta tarde es, ¿quién opera en mi vida? ¿Qué tipo de frutos estoy dando? ¿Qué tipo de vida estoy viviendo? ¿Qué están viendo mis ojos en los medios, en los dispositivos, en el internet? ¿Está operando el Espíritu de Dios? La pregunta que te tengo es, ¿qué palabras dice en mi boca? ¿Estoy hablando mentiras, aborrecimiento, rencor, engaño? Es que no podemos dar lo que no tenemos. Y de la abundancia del corazón habla la boca. La pregunta sería, ¿puede Dios morar en nosotros? Santiago dice, ¿acaso podrá salir de la misma fuente agua salada y agua dulce? ¿Agua amarga y agua dulce? La pregunta que te tengo es, si ni siquiera puedes dormir con tu cónyuge bien, si ni siquiera puedes hablar con tus hijos bien, o con tus padres bien, o con tus hermanos bien, si ni siquiera amas a aquellos que Dios rescató, ¿cómo puedes decir que estás pasando un momento con Jesús? Porque si no amamos a aquellos que podemos ver, ¿cómo podremos amar a aquellos que nunca hemos visto? Si tu vida es una vida de fornicación, de adulterio, de avaricia, de embriaguez, de bailes, de ver cosas mundanas en series de Netflix o en series en la tele, si la música que escuchas trae homicidios y la música que escuchas trae adulterios y las películas y lo que ves son obras de la carne, te debes de preguntar si todavía estamos siendo operados por el Espíritu de Dios. Dice la Escritura que el que mora con el Señor, dice, es manifiesta esta sabiduría que proviene de lo alto. Cuando Santiago lo explica, hace un contraste entre lo que he estado explicando y lo que es. Y cuando Santiago lo explica, Santiago dice de una manera muy clara, porque donde hay celo y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si esto te describe a ti, le doy gracias a Dios, porque Dios no solamente te ha dado el conocimiento, sino te ha dado el espíritu de sabiduría y revelación para poder entender ese conocimiento. Si eres una persona que es amable, que no tiene guerra con la gente, que es pura, que es misericordiosa, que tiene muchos buenos frutos, que no es hipócrita, le doy gracias a Dios por ti. Y quiero decirte que sobre la faz del mundo hay muchos seres humanos que así como tú intentan no solamente tener un momento con Jesús, sino toda su vida enfrente de Jesús. Porque el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué hermoso es saber que nuestra casa sigue vacía. Qué hermoso es saber que no solamente nuestra casa está vacía, sino que está barrida y adornada. Y qué hermoso es saber que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ha quitado, ha despojado, gobierna sobre nosotros así de tal manera que hemos podido matar al cuerpo que se dedicaba al pecado solamente. Esta tarde te invito, si tú nos visitas a través de estos medios, sabemos que hay una iglesia de Cristo cerca de ti, donde tú te puedas reunir. Y si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y entiendes el Evangelio, habrá alguien que te pueda bautizar. Y para ustedes, hermanos y hermanas, les puedo decir que estamos viviendo en tiempos difíciles. Ya no por la pandemia, y no por lo sinvergüenza que es la gente. Cuidémonos mucho. No estamos lidiando con personas.
Estamos enfrente de demonios, de espíritus inmundos y del diablo mismo. Y el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. Él no ha venido solamente a platicar con nosotros. Cuidemos a cada uno de los nuestros y vivamos siempre como el trigo, humillados delante del Altísimo, porque se merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos, hasta que una vez más vuelva acá. Desde nuestra casa en Chicago, en Elgin, cuando guste visitarnos para servirles, les llevo un abrazo y un Cruz Santo virtual muy especial, y los amamos en el nombre del Señor Jesús. Shalom, shalom. Santo, oh Santo.